Shalom, shalom. Buenas noches para todos. Espero que hoy usted esté conectado y que pueda escuchar una palabra de Dios para su vida. Este es el momento crucial, un momento de una encrucijada, donde hay que determinarse si servir al Eterno con todo el corazón y al 100%, o no servirlo. Este es el día de hoy. Espero que los que se conecten lo compartan con sus amigos. Hoy voy a traerles unos versículos muy reveladores de la palabra de Dios sobre los árboles siempre verdes. Un mensaje para hoy. Buenas noches a todos. Shalom. Buenos días para los que vayan a verlo mañana en la mañana, o durante el día, durante los días que vienen, o quizás durante los meses que vienen. En el nombre de Yeshua, yo soy el pastor César Silva. Estoy en un ministerio internacional que se llama Kadesh Mab, Vasija de Fuego, Ministerio Apostólico y Profético en las Naciones, con la apóstol Dominica Bierman y el rabino Baruch Bierman. Y hoy vengo a compartirles un mensaje de la palabra de Dios para este día. Los árboles siempre verdes. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Comencemos. La Biblia Las Américas nos habla en Marcos capítulo 7 de una manera muy clara sobre lo que son las tradiciones de los hombres. Pero antes de entrar a leerlo, quiero compartirte un poquito de lo que hemos estado hablando. En mensajes anteriores estuve compartiendo con ustedes sobre todo es sobre el árbol. Y dejamos muy claro ver que todo lo del árbol de Navidad tiene un trasfondo muy antiguo, una historia muy, muy antigua. Y hoy iremos a ver lo que en realidad esta tradición navideña que se ha heredado desde mucho tiempo atrás y que el cristianismo la tiene como una buena tradición, veremos en la parte de las escrituras, veremos en diferentes versos de las escrituras que esto tiene un trasfondo histórico muy, muy antiguo. Por lo mismo le he titulado a este mensaje Los árboles siempre verdes, un mensaje para hoy. ¿Cómo está nuestra tradición? ¿Cómo es nuestra tradición? ¿Cómo es la tradición cristiana hasta el día de hoy? Mira, la palabra del Eterno nos enseña en Marcos capítulo número 7 lo que es la tradición y cómo se interpreta la tradición en la palabra de Dios. La tradición es de los hombres. Hay tradiciones buenas que están de acuerdo a la palabra de Dios, pero hay tradiciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y una de ellas, esta tradición de Navidad, la vamos a examinar de acuerdo a lo que habla sobre los árboles, porque en Navidad se utiliza un árbol siempre verde. Y ahorita vamos a verlo en las escrituras. Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice así la palabra. Biblia de las Américas. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él
y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Tradición de los ancianos. Y él les dijo: bien profetizó de vosotros Isaías, hipócritas, como está escrito: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, como enseñanzas, mandamientos de hombres, preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y también les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tradición de hombres, violan el mandamiento de Dios. Es una revelación muy tremenda. Toda tradición que se hereda de los hombres viola el mandamiento de Dios. Para guardar vuestra tradición, les dijo. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, porque les enseñaban que en lugar de darle a su padre o a su madre, lo dieran en la ofrenda en el templo. Y les dijo: invalidando así la palabra de Dios. Acá dice: violas el mandamiento de Dios, y acá dice: invalidas la palabra de Dios. De manera que Yeshua está diciendo que la palabra de Dios y los mandamientos es una misma cosa. Para aquellos que están predicando y enseñando el día de hoy que la palabra del Nuevo Testamento es diferente a los mandamientos del Antiguo Testamento, les tengo una muy mala noticia, porque Yeshua no lo consideraba así. Jesús, para ustedes, que muchos dicen que se llama Jesús cuando no es así, se llama Yeshua. Yeshua decía que los mandamientos de Dios es palabra de Dios. Aquí lo dice: violan el mandamiento de Dios y validan así la palabra de Dios. Yeshua decía que los mandamientos son palabra de Dios. Y dice: invalidan así la palabra de Dios por vuestra tradición. Hay personas que no se dan cuenta que sus tradiciones están violando la palabra de Dios, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Este era un grave problema en el primer siglo, porque los rabinos, muchos de ellos, estaban enseñando preceptos de hombres, mandamientos de hombres, como si fueran palabra de Dios. Y la palabra de Dios no debe de alterarse, no se le debe alterar, no se le debe agregar, pero tampoco se le debe quitar. Debe estar intacta y se debe obedecer tal cual es. Aplicándolo a nuestros días. Hoy hay muchos que siguen la tradición. La tradición dice que el 24 en la noche se debe tener una cena navideña, para que cuando pase el 24, llegue el 25, el día del nacimiento de Jesús, del niño Jesús, entonces todos corren abajo del árbol para empezar a recibir los regalos que están debajo del pino de Navidad, el árbol siempre verde, un árbol adornado con toda clase de adornos y esferas blancas, verdes, rojas, y muchos adornos y llaves
y todo lo que se puede poner, y abajo del árbol regalos. Esa es la tradición. Y hemos heredado una tradición que nos aleja más y más de la palabra de Dios. Durante las ocasiones anteriores que estuve compartiendo con ustedes, les mostré que la idolatría antigua tenía que ver con la adoración debajo de árboles y de árboles siempre verdes. Con los temas anteriores del apóstol Dominica Bierman, cuando hablé de todo es sobre el árbol, ustedes lo pueden ver en Todo es sobre el árbol número 1, Todo es sobre el árbol número 2, parte 1, parte 2 y parte 3. Pero sigamos viendo. Estas tradiciones nos alejan de lo que en realidad el Eterno quiere. Mire lo que dice la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que en realidad el Eterno quiere? Las naciones tienen tradiciones que nosotros no debemos imitarlas. Deuteronomio 12, 30 y 31. Si alguno me dice, es que eso es Antiguo Testamento. No, para Yeshua no es Antiguo Testamento. Para Yeshua es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta se tiene que aceptar. Y lo que dice aquí se tiene que aceptar como tal. Dice Deuteronomio 12, 30 y 31. Cuídate de no caer en una trampa imitándolas. ¿A quiénes? A las naciones. Después que hayan sido destruidas delante de ti. Y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? O sea, no te preguntarás, no buscarás cómo ellos lo adoraban, no lo harás. Dice el 31, no procederás así para con el Señor tu Elohim, porque toda acción abominable que el Adonai, el Adón odia, el Señor odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses. Es abominable lo que las naciones hacían en honor a sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Dice, no aprendas el camino de las naciones, no preguntes cómo lo servían, no le hagas así al Señor tu Dios, porque toda acción abominable ellos hacían. Qué interesante que toda acción abominable, y dentro de las acciones abominables era precisamente la adoración en árboles verdes, en árboles verdes. Por eso el título de mi tema por eso el título que le puse a esta transmisión, árboles siempre verdes. Mira lo que dice Deuteronomio 12:2. ¿Cómo adoraban ellos? ¿Cómo adoraban esas naciones? La orden era destruir todo porque esas naciones adoraban de esa manera. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Destruiréis esos lugares sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y debajo de todo árbol frondoso. Se utilizaban árboles en esa clase de adoración. Donde había esos árboles, había sexo, había orgías. No era un sexo lícito, porque eran orgías. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, con 1, 2, 3, sacerdotisas, sacerdotes, que tenían sexo ritual debajo de esos árboles para adorarlo. No era algo muy agradable. Allí defecaban, hacían popó, allí se orinaban debajo de esos árboles y allí adoraban a sus dioses. Pero qué interesante que esta parte que aquí se traduce como árbol frondoso, en el original no es árbol frondoso precisamente, sino árbol verde o árbol siempre verde, árbol perenne. Se los voy a leer aquí en este interlineal del griego. Dice, destruiréis todos los lugares altos donde se adoran, donde adoraron las naciones que ustedes van a desposeer. Y allí adoraban a sus dioses en los montes altos y en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. La palabra frondoso es el hebreo 7488 y frondoso es la palabra ranán.
Ranán viene de una raíz que hoy no se usa, pero significa estar verde. De manera que todos los versículos que hoy les voy a traer, donde el Eterno denuncia la adoración idólatra, donde se hacían todas las cosas que les comenté, tienen que ver con árboles siempre verdes. Ranán aquí, en lugar de árbol frondoso, en lugar de debajo de todo árbol frondoso, en realidad es árbol verde o árbol perenne. Destruiréis dice aquí, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones, todos los lugares significa donde quiera que estuviera un altar idolátrico, debajo de todo árbol verde o árbol perenne. Ahora fíjate esta otra cita, demasiadas citas referentes a la idolatría y cómo tienen que ver con ello. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Frondoso no, de todo árbol verde. La traducción más directa debería ser árbol verde o árbol perenne. Perenne significa que su hoja no cae, permanece siempre verde. Árbol perenne, árbol verde. Árbol verde. Ya se lo dije que es Ranán, de una raíz que significa estar verde, verdor, etc. Segunda de Reyes 16:4. Asimismo sacrificó, nos va a hablar, los citas que siguen, vamos a hablar de varios reyes del pueblo de Israel que hizo idolatría. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, no, de todo árbol verde. Aquí está la palabra Ranán. Ranán es la misma. De todo árbol que se tradujo como frondoso, de todo árbol verde, siempre verde. Segundo de Reyes 17:10. Y levantaron estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol verde, igual. Aquí está, Ranán, de todo árbol que está siempre verde. La traducción más directa debe ser árbol verde o árbol perenne. Perenne significa que su hoja no cae, permanece siempre verde. Yo sé que estoy repitiendo lo mismo, pero es que quiero que usted vea que hasta el día de hoy, por eso dije al principio que esto es historia de muchísimos años. Cuando yo era niño, tenía 6 años, 7 años, teníamos una tía que tenía una parcela por allá por la 1 de Mayo, hoy no recuerdo cómo se llama esa colonia, pero está para allá, para donde está donde en la 1 de Mayo, donde está, tiene otro nombre esa colonia, donde está el Mar River, como a 3, 4 cuadras a mano derecha, 2 o 3 cuadras a mano derecha, hacia allá, todo eso, por donde está el asilo de ancianos, toda esa área, allí tenía una parcela y había un canalito de riego, y donde estaban esos canales de riego había muchos pinabetes. En esos pinabetes, cada vez que era necesario que lloviera, por el mes de enero, febrero, no recuerdo exactamente, nos llevaban a todos los niños a ofrecer debajo de un árbol donde tenía la imagen de un ídolo, y le llevaban flores y le llevaban cosas verdes y le llevaban comida, y nosotros íbamos y se hacían oraciones y se hacía todas estas cosas. Esto no es nuevo. Eso que hace 50 años, 48 años, 45 años, yo viví, eso no es de hoy. Eso está en la escritura. Eso se siguió pasando de generaciones en generaciones y en generaciones. Son árboles verdes. Se adoraba debajo de los árboles verdes. Mis tías, mi abuela, todos los que estábamos en la idolatría, se iba a adorar para pedirle al ídolo que hubiera suficiente lluvia, porque si había lluvia,
entonces habría cosechas, y si había cosechas tendríamos buenas entradas financieras y alimentos y elotes y calabazas y todo lo que se sembraba. Árboles siempre verdes. Todo tiene que ver con idolatría. Otra cita más. Segundo de Crónicas 28:4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol siempre verde. Otra vez, la misma palabra Ra'anán significa estar verde. Una cita más. Isaías 57:5. Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Árbol frondoso, no, árbol siempre verde. Una traducción más correcta, directa, árbol siempre verde. Versión Reina Valera 60 se queda corto en solamente decir frondoso. Que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Había otros lugares donde también los hacían, debajo de los peñascos. Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol siempre verde, te echabas como ramera. La misma palabra vuelve a aparecer. La palabra Ra'anán vuelve a aparecer. Y aquí está, Ra'anán, árbol siempre verde. Otra cita más, Jeremías 3:6. Me dijo Yahvé en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol verde, de todo árbol siempre verde, y allí fornica. ¿Por qué? Porque la fornicación es espiritual, pero no solo espiritual, también era una fornicación. La palabra fornicación que se traduce aquí como fornicación es toda clase de depravación sexual. La palabra fornicación viene del latín forneia, que significa toda clase de depravación sexual. En otras palabras, allí debajo de estos árboles se ofrecía toda clase de orgías y depravación sexual. Orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres, un hombre con muchas, una mujer con varios. Era terrible la forma de la idolatría donde tenían sexo debajo de esos árboles, era fornicación física y espiritual para agradarle al ídolo debajo del árbol. Tal es Acera. Acera era un árbol y debajo del árbol tenían coito, tenían relaciones sexuales depravadas. Jeremías 3:13, reconoce pues tu maldad, porque contra Yahvé tu Elohim has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, de todo árbol verde, y no oíste mi voz, dice Yahvé. Y no oíste mi voz, dice Yahvé. Que así están muchos el día de hoy fornicando, el día de hoy 24, y lo empezaron a adornar desde que terminó el día de las brujas, empezaron a tener ya sus arreglos para sus pinos, con sus luces, con sus esferas, empezaron a adornarlos, árboles verdes, no atendiendo a la voz del Eterno, que el Eterno le desagrada toda clase de idolatría, y la idolatría debajo de árboles siempre verdes. Ezequiel 6:13, la misma situación. Y sabréis que yo soy Yahvé cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares. Hay muchos que han puesto en los altares, en las iglesias, pusieron el árbol en la entrada de la casa, afuera de la casa y dentro de la casa en la sala. Adonai no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Eterno me dijo, algunos me han visto que yo no estoy nunca con un talit puesto sobre la cabeza, pero me dijo que me lo pusiera, porque esta es palabra del Eterno para este día, para que se deje de
para que las personas que sean sabias, corrige al sabio y sabrá, corrige al sabio y te amará. El Eterno está corrigiendo a los que son suyos, pero los que no son suyos también recibirán en sus propias vidas lo que hoy están haciendo. Dice que los muertos cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol de Navidad, de todo árbol verde, de todo árbol siempre verde, y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, hasta el Santa Claus, San Nicolás, por cierto. Y no se los muestro, solamente lo puse aquí para que vean que sigue apareciendo el mismo Ranán. Ranán, árbol siempre verde. Ranán, 7488, árbol siempre verde. Después de haber leído los versos anteriores, quizá un árbol verde no es algo placentero a los ojos de Yahvé para llevarlo a nuestras casas. Las imágenes que les puse aquí son de arqueología, de lo que encontraron con los babilonios. Desde entonces se conocían esta clase de idolatría porque ponían árboles en sus lugares de idolatría, en sus lugares de culto, y árboles que adornaban y los utilizaban como árboles de culto idolátrico. No solamente eso, sino que a los árboles de culto idolátrico, que usted ve aquí la forma de un pino, de la misma manera pudiste observar que en varios de los pasajes bíblicos que leímos, ellos ponían ofrendas para sus dioses debajo de esos árboles. Con claridad vemos que son pinos muy parecidos a los que hoy se usan. Aquí están los pinos y aquí en las manos llevan sus ofrendas para sus dioses, sus ofrendas para sus ídolos. Muy interesante. Algunos no llegan a comprender el significado que aquello se hacía, se vuelve a hacer, porque los idólatras de los que habla la Biblia se tenían que posternar, se tenían que inclinar y doblar su rodilla para poner los regalos delante del árbol. Y hoy se hace lo mismo al levantarlos de debajo del árbol. Hoy la gente se tiene que inclinar debajo del árbol para poder recibir sus regalos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Será que el Eterno está diciéndonos que eso se vuelve a repetir y se vuelve a repetir? Inclinarse delante del árbol para tomar regalos es igual que hacerlo intencionalmente. Es que yo no tengo la intención de adorarlo, pero es igual que hacerlo, ya que aquellos adoraban a sus ídolos esperando que les hiciera el milagro de abundantes lluvias y cosechas, poder tener hijos para prosperar, y hoy se inclinan para obtener los regalos esperados. Aún se vuelve a revivir la tradición de los hombres, tradición idolátrica, milenaria de la idolatría debajo del árbol. Muy interesante esta imagen, porque es la manera, les ponían sus ofrendas delante del árbol y adoraban y adornaban árboles. Nosotros debemos saber y atender a las palabras de Yahvé. ¿Qué es lo que Yahvé dice que no hagamos? Deuteronomio 12, 30 y 31. Cuídate de no caer en una trampa imitando a las naciones, después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo, como servían estas naciones a sus dioses, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Elohim, porque toda acción abominable que Adonai odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Terrible, ¿verdad?
El Eterno está esperando que en realidad nuestro corazón esté muy diferente y tenga cambios verdaderos y poderosos. Esta noche es la noche de la encrucijada. O tener y decidir seguir con la misma tradición idolátrica que al Eterno no le agrada, y por lo tanto veremos, como dice Jeremías, veremos muchos más muertos, Ezequiel, veremos muchos muertos en sus altares. Sí, porque desrespetando las órdenes de no hacer reuniones familiares y de todas maneras con bebidas y con toda clase de alcoholismo y drogadicción y muchos de ellos pues solamente con una cena familiar, si tú quieres, y cosas por el estilo. Pero si siguen con la idolatría, el Eterno está diciendo que aún en medio de sus altares verán a sus muertos. COVID no ha cesado, la nueva oleada ya está aquí. Y aún así la gente sigue abriéndole la puerta a la idolatría. Esta noche, antes de continuar con una celebración antibíblica, debes preguntarte, ¿tengo el temor de Adonai en mi vida y para mí y mi casa es mejor obedecerle a él y a sus palabras? ¿O prefiero continuar con la idolatría que el eterno Elohim de Israel aborrece? Yo prefiero tener el temor de Dios y obedecerle solo a él. Este es el mensaje para aquellos que están hoy con su celebración navideña. Dice el Eterno, yo no estoy en la Navidad. Yo no estoy en esta celebración. Yo estoy con el que se humilla delante de mí y me honra a mí con obediencia, porque es mejor la obediencia que miles de sacrificios. Shalom, shalom. Bendiciones para todos. Espero que este mensaje te haga reaccionar. Corre en arrepentimiento delante del Eterno y pídele perdón por toda acción idolátrica que aún sigues preservando. Examina tu corazón profundamente y examina la palabra del Eterno. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Ruach HaKodesh, lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia del Señor. Amén y amén. Para aquellos que han reaccionado y que saben que este mensaje viene del corazón del Eterno, Yahvé te recibirá en arrepentimiento. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Que la bendición del Eterno esté con ustedes. Yivarejecha Adonai beishmerecha. Yaer Adonai panavelecha bijunecha. Yisa Adonai panavelecha. Beasem lecha shalom. Que Yahvé Adonai bendiga y guarde a los obedientes. Que Yahvé Adonai haga resplandecer su rostro y tenga misericordia de los que son obedientes a sus palabras. Que Yahvé Adonai alce su rostro y ponga shalom en los que son obedientes a sus palabras. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. El Eterno me los guarde y los bendiga. Shalom, shalom. Cuando tengamos algo más, se los vamos a transmitir. Y por ahí Facebook les va a decir que estamos transmitiendo. Bendiciones para todos. Amén.